Tenemos con nosotros aquí en el Café de la Lluvia de buena mañana a Plumas de Simurg. Hola, ¿cómo estás, Plumas? Hola cafeteros, qué contenta estoy de volver al Café de la Lluvia un día más, que os he echado mucho de menos, aunque estoy aquí, voy a decir casi todos los sábados, porque no puedo todos, pero casi todos los sábados estoy aquí, pero echaba de menos ya venir yo a conversar con Javi en riguroso directo, no, riguroso no, rabioso directo, que es una Rabioso cosa que me directo. gusta mucho. Rabioso directo. Vas a hablarnos sobre los arsácidas. Sí, Ahora vamos a entrar en profundidad en este tema. En concreto vas a centrarte en la caballería de los arsácidas. Lo primero de todo, porque muchas personas que digan arsácidas no saben quiénes son los arsácidas, pero a lo mejor con otro término pueden hacerse una idea de lo que son los arsácidas. Pones un poquito en contexto dónde tenemos que irnos, ubicarnos, tanto geográficamente como temporalmente. muy bien, pues los alsácidas, es un nombre de una dinastía, son los que también conocemos como los partos, que probablemente a la gente le suene muchísimo más. Y de hecho, fíjate, preparando el programa, yo pensé, voy a aprovechar para contestar a una pregunta que a veces me han hecho, no es la más común, pero sí que se suele hacer, ¿es parto y arsácida sinónimo? Y la respuesta es que sí y no, en el sentido de que los arsácidas son una dinastía, que es la primera dinastía de relevancia y la que de verdad consigue independizarse del dominio de los seleucidas, la que luego se establecería como el imperio arsácida o imperio parto, pero los arsácidas son los miembros de esa familia, o sea que todos los arsácidas son partos, que es la gente que viene de la provincia de Parcia, pero no todos los partos son arsácidas. Y me he traído un mapa para que veamos, Comparte a lo ver que quieras. cómo era esto. Este de aquí. Vamos a ver ahora el mapa. Espero que se Sí, vea se bien. ve bien y si lo puedes describir también para los oyentes del podcast, Exacto. Bueno, pues esto brevemente, que brevemente. tenemos, claro, esto que tenemos en el mapa es, esto es un mapa que voy a ampliar un poquito de las provincias del Imperio Aquemenida. Ya sé que acabo de decir que los partos van un poco independientes, lo sé, pero esto es para que ubiquemos dónde está Parcia. Ahora mismo lo que vemos en el mapa es la parte más oriental del Mediterráneo, desde la bota de Italia, más o menos, gran parte de la península arábiga, el mar Caspio, el mar Negro, y digamos que se corta el mapa donde empezaría ya la salida de India, lo que es actualmente India. Todo esto en el medio es la extensión del imperio aqueménida con, a ver, que veáis estas dos provincias, con Darío. Esto es la extensión del imperio de Darius I o Darío I. Y yo os quería enseñar esto primero para que vierais todas las satrapías o provincias del imperio de los aqueménidas y luego para que ubicáramos Partia. Porque yo me he dado cuenta de que es un poco complicado para mí describiros dónde está. Partia está, bueno, tenemos primerísimo, tenemos el mar Caspio y justo debajo del mar Caspio, bordeando todo lo que es la frontera del actual Irán, está Hircania. Eso no es Partia, eso es Hircania, que es otra satrapía. Pero al sureste de Hircania está Parcia. Es una provincia que está básicamente en Asia Central, entre las montañas y la planicie. De hecho, toda la zona de Parcia tiene muchísimo de una mezcla geográfica muy interesante que es completamente plano porque son llanuras muy extensas y luego de repente montañas enormes que hay por ahí por la zona de Jorasmia. Entonces, ese lugar, Parcia, es donde se va a originar la dinastía de los arsácidas, nombrada a través de su primer soberano, que es Arsaces I. Y vamos a dejarlo en Arsaces, porque si yo intento pronunciar el nombre original, pues igual me esguinzo la lengua. Entonces, y esta es la imagen que yo quería compartir. Igualmente se la voy a pasar al señor Doctor Café para que la ponga si quiere en la página web o que haga con ella. Es una imagen bastante sencilla de Wikimedia Commons, completamente free for use, o sea, podéis usar todo si queréis, pero esto es interesante porque estamos hablando de una de las satrapías que más importancia tiene a lo largo del Imperio Aquemenida y después con el dominio de los seleucidas. Sucede que después de un tiempo, hacia el 247 antes de la era común, el líder de los Parni, que es otra tribu, empieza a conquistar, este señor Arsaces I, empieza a conquistar territorio y a ganar poder y finalmente se rebela contra el imperio seleucida, aprovechando también que otros sátrapas como Andrágoras y mucha más gente que está por ahí ve el momento, porque los seleucidas son un periodo muy interesante, pero son un poco desastre. ¿Por qué? Y os cuento, os pongo en contexto. Porque los seleucidas lo que quiera cuando a nuestro amigo Escandarebodor, o sea, a Alejandro Magno, se le ocurre morirse. Y de repente es como, ¿y qué hacemos? Ahí va. ¿Qué hacemos con todo esto? Que esto es muy grande. Entonces se ponen los seleucidas en el poder, que son los herederos de Alejandro,
les sale más o menos durante un tiempo, pero ¿qué pasa? Que las provincias están ahí, las satrapías están ojo a visor y efectivamente, pues cuando Arsaces empieza a ver el hueco, luego lo ve Andrágora y lo ve más gente y probablemente si Arsaces no os suena, si os gusta un poquito esta parte de la historia y sobre todo si os gusta básicamente que la cosa que tienen los partos es darse bofetones con Roma. Y quizá aún no lo conozcáis sea a Mitríades, que es uno de los grandes ya soberanos de Parcia y el que realmente expande todo el territorio que lo conocemos como Imperio Parto. Y luego probablemente a Surena, que es el de la batalla de Carrae, que hace que los romanos, pues digamos que muerdan un poquitito el polvo. ¿Dónde está y Pedro? Bueno, pues ahí ¿Dónde está quería Pedro dejar aquí yo ¿Dónde está Pedro aquí mapa. para hablar sobre esto? Ay, madre mía. Perdón, es que es como una línea temporal muy grande en la que todo el mundo se está dando bofetones entre ellos. Y además, yo me he dado cuenta también que hay nombres como muy, ¿cómo decirlo?, descontextualizados, porque la gente que más goza de la historia de Roma sí conoce a Mitríades, porque es bastante relevante. Sí, A sí, sí. Surena lo conocen. Pero luego no saben de dónde viene esta gente realmente, porque lo que hacen los partos, o sea, lo que hacen los arsácidas es conquistar todo prácticamente lo que tenía el Imperio Aquemenida. No tan grande, pero aprovechan y empiezan a establecer una serie de relaciones tanto vasalláticas como matrimoniales, como económicas, y el territorio es muy similar. ¿Durante cuánto tiempo están los arsácidas / los partos, sería mejor en este caso, en el poder? Pues entre el 247 antes de la era común hasta el 224, pero ya después de la era común. O sea, están unos 400 años más o No menos. está mal, ¿eh? No está mal, no está nada mal, que es que además los partos se estudian muy poquito y se tiende a pensar que están como poquito tiempo alrededor, y poquito tiempo estoy hablando de unos 100, 120 años. No, están aquí 400 años en la península, perdón, no, en el territorio de la planicie irania. ¿Qué sucede después? ¡Oh, plumas! ¿Qué les pasa a los partos? A los partos les pasan los sasánidas. Y lo vamos a dejar ahí, porque pobrecitos míos. Pero bueno, pues eso es, en eso consiste el imperio el imperio parto, y ahora ya sabéis que sí, todos los arsácidas son partos, pero no todos los partos son arsácidas. Es un apellido, es una familia. Es pues como decir la dinastía... Ay, espera, me sale. Los Julio Claudios, la dinastía Julio Claudia. ¿Son todos romanos? Sí. ¿Todos los romanos son Julio Claudios? No. Se llama así, ¿no? Es Julio Claudia. Sí, es Julio Claudia, ¿no? Que nos corrijan, ¿eh? Que yo tampoco te creas... Sí, que nos corrijan si no... Ahora viene Pedro a tirarme de la oreja. Sí, no. Ojalá Hitor luego también nos tira de la oreja. Vamos a hablar sobre una de las características de los arsácidas y, bueno, yo creo que de los partos en general, porque es el territorio, grandes llanuras, planicies. Eso del terreno montañoso también me da pie a hacerte algunas preguntas. Es la caballería, ¿no? El origen de la caballería. ¿Cómo surge esta caballería? ¿Qué tipo de, no sé si tipo de caballos, eso está analizado, ¿no? Tipo de caballería de la zona, y cuáles son las características principales de tanto de los animales como de aquellos que, bueno, pues me imagino que para guerrear también utilizaban la caballería, pues las principales características. Bueno, pues lo que hacen el reino de los arsácidas, lo que se apoya mucho en unidades montadas, muchísimo. ¿Por qué? Porque los partos, como dice Javi, son gente de planicie y son gente de caballos, son tribus nómadas, y los caballos son parte fundamental de su modo de vida, de su día a día. Y de hecho hay dos unidades que, si veis que miro para allá, que tengo las notas. Me pasa lo mismo cuando miro para allá porque te veo más grande, ¿eh? O sea que no es... De hecho, tenemos los nombres, os los voy a intentar dar en griego y os los voy a intentar porque yo, pues, Yunani de ese no hablo, pero conocemos los nombres por los historiadores griegos que estuvieron más en contacto con ellos. Y de hecho es muy gracioso porque vais a escuchar un nombre que seguro que os suena. Porque por un lado tenemos los arqueros montados, que es, digamos, como la unidad. De hecho, no sé si habéis jugado al Rome Total War, pero el arquero montado es la unidad de los partos, que son los hipotokohai, perdón, los hipotojai, tojotai, ¿cómo se dice esto? No lo sé, no sé hablar griego, pero es una caballería montada, es una caballería más ligera que necesita llevar encima menos armadura para tener libertad de movimientos y para realizar ciertas maniobras de las que hablaremos después. Y luego tenemos una caballería pesada a la que los griegos llamaban los catafractoi, que seguro que os suena de algo, que esto básicamente son hombre
y caballo, jinete y montura envueltos en papel de aluminio, que es básicamente armadura de lámina pesada, una lanza larga como un día sin pan que carga hacia adelante y eso es un bulldozer, eso rompe líneas, que es una maravilla, porque al estar protegido el pecho y las patas del caballo, igual no son muy rápidas, porque no son increíblemente rápidas, pero lo que pueden hacer es romper líneas de lanceros y líneas de infantería para que después entre o la caballería más ligera o incluso unidades de infantería detrás. Esto ya se estaba haciendo con los aqueménidas. Los aqueménidas ya tenían, bueno, los aqueménidas tenían muchísima caballería porque, en general, que esto es algo que sí que he comentado muchas veces cuando hablo de historia militar, es que los caballos son de mucha importancia. Caballos, onagros, burros, asnos, unidades montadas y, bueno, no son únicamente desde Parcia, desde donde vienen. Tenemos caballería de Media, Bactria, Sogdiana, Persia del sur. Lo que pasa es que los caballos que vienen de Asia Central son caballos, entre comillas, especiales. Y luego os cuento por qué. Si os interesa la historia de Alejandro Magno y habéis leído algo de las conquistas de Escandar, sabéis de la presencia de la caballería también en sus múltiples conquistas y de hecho cuanto más avanza hacia Asia Central van apareciendo en los registros y en las historias más figuras de estas montadas. Además les sorprende mucho la forma en la que luchan, porque para ellos es gracioso, porque para los griegos están como desorganizados y es un poco caótico. Lo que pasa es que los partos, y sobre todo estoy hablando de la caballería ligera, tienen una mentalidad mucho más de caza en lugar de gran batalla. Los partos no están acostumbrados a grandes batallas, sino a unidades de caza. Entonces, cuando ellos atacan, es más como que están rodeando y mareando a la presa, en lugar de un enfrentamiento más directo de unas líneas aquí, otras aquí, y nos pegamos en el medio. Entonces, después de que venga Alejandro, ¿qué sucede? Pues que estas unidades son muy útiles. Los arsácidas prueban ser muy útiles porque el dominio de la caballería ligera es increíble. O sea, es gente que básicamente aprende a montar antes que a hablar. Es gente que vive en la silla de montar y son muy versátiles. Además, le pasa un poco como después le pasaría a las hordas de los mongoles. Y es que pueden estar muchísimo tiempo en movimiento encima del caballo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Entonces, para movilizar ejércitos de forma rápida, eso es muy interesante. Además, ya no solamente es que puedan estar encima del caballo, sino que conocen tanto los animales que no los agotan, tienen caballos de refresco y cuando llegan al campo de batalla, otros destacamentos que podrían estar en un estado más avanzado de agotamiento y no tener un cuerpo para luchar, ellos pues no les importa tanto. Eso lo aprovecharon bastante los seleucidas, la verdad. Y voy a dar un traguito de té, que hablo mucho. Es interesante la diferencia de la concepción que tenían, ¿no? de guerrear, en este caso que describías anteriormente. No sé si es la palabra es racia, o sea, no lo sé si esa es la palabra, racia en este caso, o sea, un tipo diferente de batallar, pero claro, que se amolda también a los elementos que ellos tienen y consideran que ellos tienen, porque si al final ellos conocen mejor que nadie sus caballos, los pueden emplear a su favor, por tanto, no había una cosa tan desigual, ¿no? Y esa velocidad que tenían, esa agilidad, la caballería ligera. En cuanto a los catafractos, ¿sí? Sí, están. Lo que sí me pregunto, claro, ellos iban hasta arriba, el caballo, la persona, el jinete. Esto, vale, es un bulldozer, pero ¿eran fáciles se cansaban rápido? Eran... Claro, que con tanto peso me resulta que si se caen, se acabó. ¿O cómo es esto, no? ¿Qué problemas tenían en el campo de batalla? Porque, claro, es que era una mole. Sí, de hecho es una mole muy grande. También, dicho sea de paso, yo no soy experta en historia militar y probablemente me pueda ayudar a corregir cualquier compañero. Sí. Pero sí que es verdad que lo que ganas en potencia, por un lado, y en defensa, porque pues, no eres tan fácil de derribar, lo pierdes en, bueno, la armadura en aquel momento, luego ya más hacia el año 1000, 1100, sí que empezaron a hacerse aleaciones de armaduras bastante ligeras y de hecho hemos visto muchos vídeos en YouTube y muchas conferencias en las que la gente actualmente se pone armaduras de la época y se puede mover perfectamente. Entonces esa idea del caballero medieval que se cae al suelo y ya no se puede levantar, se queda un poco como Gregor Samsa moviendo las patitas, sí. Pues eso no, sabemos que no es así, pero en este momento sí que es verdad que las aleaciones son un poco más duras, son un poco menos refinadas, aunque también están adaptadas para eso.
No sería tanto como que te dan un golpe y te quedas patas arriba y no te puedes mover, pero sí que es verdad que podrías tener dificultad al levantarte. Lo bueno es que los catafractos son jinetes expertos, entonces tanto los catafractos como los arqueros montados tiran mucho de rodilla, porque para montar a caballo, uno de los el kit de la cuestión básicamente es las piernas. Si tú estás bien sujeto con las piernas, las manos no te sirven para nada. De hecho, la mano, cuando tú estás montando, es más una guía para el caballo, para indicarle a dónde quieres que vaya, pero no lo necesitas tampoco, porque con las rodillas puedes hacerlo también y tienes las manos libres. Entonces, es gente que está muy acostumbrada a estar encima. ¿Cuánto pesaba la armadura de un catafracto? Pues la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que aquí viene la mezcla. Estamos hablando de los arsácidas, pero os he dicho que esto se lleva usando desde los aquemenidas y, de hecho, con la incorporación de las técnicas de guerra de los griegos, después del paso de Alejandro Magno, todo se... ¿Cómo os cuento? Como que todo se adapta, todo se mezcla y entonces... Ya sabéis que a mí las cosas puras no me gustan. A mí que digan, no, el catafracto puro, eso no existe. El jinete ligero puro. Un jinete ligero es un propio subido en un caballo con un arco de cualquier tipo. Eso es un jinete, eso es caballería ligera. Ya está. O sea, esto de la auténtica esencia no es verdad, no existe. ¿Por qué? Pues porque si tú, después de enfrentarte, que esto es una cosa muy humana, si después de enfrentarte a un enemigo eres capaz de reconocer que tiene cosas que sirven y que son buenas, ¿por qué no las vas a adaptar? No vas a tener el orgullo de decir, ah, no, yo es que soy arsácida y es que yo peleo así. No, puñetas, si el de delante tiene una armadura de cuero que es más ligera y encima más resistente, la voy a copiar, la voy a utilizar para mis unidades. Más cuando hemos pasado tanto tiempo bajo un mismo poder, que primero han sido los aquemenidas, luego han sido los seleucidas y luego pues hemos sido nosotros, que estamos un poco más como aquí en el modo imperio, de repente hemos dicho, pues nosotros también, aquí no va a tener todo el mundo un imperio, nosotros no. Entonces... claro, al conocer tanto las formaciones de falange, de a pie, de los helenos, también empieza no solamente a adaptar su modo de guerra para que coexistan estas unidades, sino para enfrentarse a ellas también. Cuanto más las conocen, más pueden enfrentarse a ellas. Y luego, pues por supuesto, esta unidad catafracta, que nadie sabe muy bien de dónde ha salido, porque, claro... El asunto es que catafracto es un nombre que le ponen los griegos, pero los griegos, en su gregosidad, llaman igual a todo. Y como no tenemos fuentes escritas de este periodo, de aquel momento, pues no tenemos ni idea de cómo lo llamarían los arsácidas, más allá de pues caballería pesada. Entonces luego la figura esta del catafracto aparecen los asánidas, aparece el Imperio Bizantino, aparecen las tropas romanas, porque pues lo mismo, tú ves que carga contra ti un señor puesto de papel de aluminio hasta arriba, que no hay Dios que lo tumbe, y dices, pues sería útil que tuviéramos unos de estos, ¿no? Me voy a pedir unos cuantos de estos para mi cumpleaños. Sí, sí, sí. Oye, y el tema de las montañas que había, ¿cómo se manejaban los caballos en este caso? ¿Qué habilidades tenían para manejarlos? Pues bueno, yo quiero confesar, como decía la Piquer, que yo todo esto es una excusa para hablar de caballos, una vez más. Once again. Porque a mí lo que me gustan son los animales. Y el tema es que los caballos de Asia Central se han rechazado durante siglos y si no milenios porque, comillas, no son bonitos. No responden a una estética, por ejemplo, hablamos de unos caballos que son muy rápidos, que se utilizaban para el servicio postal, en los aqueménidas, que son los ajalteque. Los ajalteque son caballos que tienen un pelo que les brilla. es el sueño de cualquier persona enamorada de las princesas Disney. Es el caballo de las princesas Disney porque tiene el pelo iridiscente. Es espectacular. Pero los caballos de la estepa no son para nada así. Son muy bajitos, son muy cabezones, tienen un cuello tremendo y las patitas muy cortas. Y además son compactos. Pero ¿qué pasa? Que eso les hace ser 4x4. Un caballo con unas dimensiones así, un caballo que no tiene tanto, que el centro de gravedad no lo tiene tan desplazado del suelo, puede moverse por terreno mucho más escarpado. Además, son caballos muy resistentes que aguantan mucho más tiempo sin beber y que igual no son centellas, porque no son centellas, pero a marcha... a trote cochinero, que se dice aquí en España, pueden aguantar seguido muchísimo tiempo. Es un caballo de campo, es un caballo resistente. No está hecho para correr ni para las carreras. Por ejemplo, los caballos de raza árabe de la península arábiga son increíbles en el sprint. O sea, eso es una cosa, eso es una flecha. Además son caballos muy finos y tienen es muy gracioso porque el cuerpo del caballo árabe es muy aerodinámico.
el del caballo de Asia Central no es nada aerodinámico, un tanquito, es un barrilete con patitas, pero son increíblemente duros. Aparte, el pelo que tienen es un pelo que crece mucho. Con lo cual, otra ventaja, se pueden, entre comillas, esquilar. Las melenas, las crines de ellos son muy duras y entonces se pueden utilizar para hacer desde elementos de sujeción, como cuerdas y amarres, hasta pues, peines, cepillos. El hueso de las yeguas es muy potente, la leche de las yeguas también se aprovecha. De hecho, en Mongolia todavía se bebe leche de yegua fermentada. Sé que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo. Estoy citando de memoria. No lo sé, pero está. Pero sí, son caballos que a mí me hace mucha gracia porque se rechazan simplemente por la estética. Se parecen mucho más a un onagro o a un asno salvaje que a lo que un caballo más tipo occidental, podríamos pensar, caballo típico de las pelis, ¿no? De las películas de vaqueros o de las películas de caballeros y tal, pues no se parecen a eso. Pero si habéis tenido burros en casa, bueno, en casa, quiero decir, en casas de familia. Sí, yo tengo aquí, un burro aquí, aquí en el patio tengo uno. Si habéis visto algún burrito y tal, se parece un poco más a eso. Cabezota gorda, cuello grande, hombros anchos, espalda resistente, porque además llevan, vosotros pensad que cuando van, esto no lo he dicho, claro, cuando se desplazan un Mustang es el Rover, el Ranger Rover, el Jeep de los caballos. Cuando se desplazan, normalmente los caballos llevan muchas cosas encima, porque claro, llevan al jinete, o llevan trastos, o llevan tiendas, o llevan enseres, o llevan lo que... ¿Qué pasa? Que cuando van a la guerra no llevan prácticamente nada, nada más que al jinete. Y además el jinete se levanta sobre los estribos para ayudar al caballo a moverse. Y por eso estos caballos son tan buenos para practicar esa técnica de la que he dicho que íbamos a hablar, que es el Parthian Shot, el tiro parto, que seguro que lo habéis visto, vamos, en 1000 sitios. En todo caso, antes de entrar con ello, ¿quieres comentar alguna cosita más porque has hablado de las razas de los caballos o dar algunos detalles más sobre ello? No sé, o ya pues está voy a buscar el nombre exacto. todo... Por O incluso si compartir alguien... imágenes, si tienes alguna para compartir. Mira, vamos a buscarlas. Claro, el ajaltegue no es el... Claro, tú buscas caballos de Asia Central y te sale el ajal, y no es el ajal que estoy pensando, porque también es un caballo de origen más o menos asiático, pero es que mira qué monada, por favor. O sea, es que este es el Przewalski, se llama, y a ver si os lo puedo compartir para que lo veáis. Es una monada, pero me vais a decir, ¿esto es un caballo, es un burrito? Sí, yo lo sé, pero a ver, una ventanita, Vamos a ver ahora el Mira caballito. qué cosa más mona. Bueno. Mira qué cosa más mona. Es un burrito, es un burrito trotón. Sí. Es una monada absoluta. Bueno, a mí personalmente me encanta, ¿no? Pero es este tipo de caballo del que estamos hablando. O, por ejemplo, bueno, veis que tiene pues la frente muy ancha, el morro recto, el cuello es enorme, la espalda también es potente, tienen... Esto, es que yo soy muy bichera, es que mis cosas me encantan. Es como que están un poco gorditos, pero no están gordos, o sea, no es que el caballo tenga sobrepeso, no, es que son así. Y como veis, las patitas cortas, pero fuertes, pero anchas, ¿no? Son caballos que están hechos para caminar. A ver si os puedo enseñar otro... bueno, este es de Wikipedia. Estos son, bueno, crecen, ¿sabes? Como si salían de los árboles, pero ¿qué cosa acabo de decir? Qué barbaridad. Estos son más de la zona de Mongolia. Voy a ver si os puedo encontrar otra imagen de un caballo que se le parezca. El nombre ya, perdón si no le he dicho bien el nombre, de Przewalski o algo así, pero es que yo no lo siento, es que no lo sé. Bueno, luego están los caballos kazajos, que son caballos que se parecen bastante. Aparte, no suelen tener mucha variedad en no sé cómo se dice en español, en el coat, el pelaje. No suelen tener mucha variedad de colores, son caballos más bien que son todos pardos. Y de hecho, mira, os voy a poner esta imagen para que comparéis a ver. El tamaño que tiene esta, que es muy bonita. Esto es la imagen, esto es una fotografía coloreada de 1914 de un jinete kazajo con su águila y su caballo. Joder, 1914, ahí es nada. Wow.
Insisto, coloreada la imagen. Esta imagen se toma en blanco y negro. Entonces, para que veáis el tamaño del jinete con respecto al caballito, que a veces parece un poco como un payaso montado en un monociclo pequeño, porque es que los caballos no son grandes. Y de hecho, mirad el tamaño que tiene el águila, que es Sí. bastante más grande que la cabeza del animal. Pero sí son ese tipo de caballitos. Son muy obedientes también, son muy obedientes porque son caballos que se han utilizado también como ganado. Es decir, el caballo no tiene una mentalidad tan independiente porque se han criado siempre en manadas, ¿no? Eso es una cosa que en general la gente suele conocer el dato, pero sí, en Asia Central se han tenido rebaños tanto de cabras, ovejas y vacas, como también de yeguas. Es decir, el caballo se considera ganado también. Porque por el pelo, la leche, Sí, que se todo aprovechan se aprovecha. se aprovechan muchos recursos del caballo en este caso. Si te parece, vamos a aquello que es el tiro parto, ¿no? Que es como ya para cerrar un poco tu Sí, porque yo llevo aquí intervención. una hora y no sé cuánto, no No, sé hombre, cuánto más tengo que hablar, perdón. no, ya está. O sea, ya sabes que el café de la lluvia es muy abierto, entonces no te preocupes. A las 12:30 Bien, entramos con Aitor, antes haremos algunas cosas, por eso, entre medio. bien. Bueno, pues sí, vamos a hablar del disparo parto que... Hola a todos mis jugadores de Rome Total War y de Age of Empires, que esto seguro que lo sabéis. Pero el disparo parto es una táctica militar que surgió por primera vez en las tribus nómadas del norte de Irán. Lo han llamado tribus de los partos, o sea, se llama tiro parto pues porque la caballería que más se utilizaba era la que venía de los asácidas, del imperio arsacida, pero también sabemos que lo han usado tiradores aquemenidas, los de la tribu de los Saka, que son los escitas, también han usado esa técnica, pero básicamente esto es un engaño, esto es una engañifa, en el Cuidado. sentido de que las unidades montadas cargaban hacia adelante y luego fingían que se retiraban, que iban para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como en la guerra todos somos muy orgullosos, mientras el caballo va a galope tendido, fingiendo que está huyendo, claro, el enemigo se lanza a tu persecución pensando que te puede alcanzar. Entonces, bueno, en realidad el caballo no galopa tan deprisa al principio, porque va a un galope que un poco medio, podríamos decir lo que es una tranca media. El tema es que de repente tú como perseguidor lo que ves es que el propio que tienes delante se da la vuelta completamente, es decir, gira el torso hacia atrás y dispara hacia atrás mientras le sigue dando azuce al caballo. Claro, el caballo de repente se pone a correr más deprisa y uno, no lo vas a pillar nunca, dos, no vas a ser capaz de evitar que una o dos o tres flechas te impacten. Entonces, es una técnica muy, muy efectiva. Exacto, es el meme de It's a Trap. Es un momento, porque es un momento muy, muy breve, o sea, es de repente, ahora claro lo sabemos y dices, pero yo sabría identificarlo. Yo no sé si sabría identificarlo en el campo de batalla porque lo que estoy haciendo es luchar por mi vida, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que pueden pasar dos cosas, o que le aciertes al enemigo y el enemigo pues caiga y sea derrotado, o que el enemigo empiece a frenar, diciendo cuidado, 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 y los dejen que se alejen. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tú estás pensando en voy a frenar yo, ya sea corriendo o mi montura, para que no me den las flechas, ¿qué viene por aquí al lado? Un catafracto. ¡Pum! Y te mete un porrazo que te manda a casa de un bofetón. Entonces, tenemos, claro, o una lluvia de flechas por un lado, o un impacto que de repente una bola como la de Miley Cyrus en Breaking Bad que hace ¡pumba! Y aparece y te mete un viaje que, vamos, que ves al señor vestido de picador. Entonces, con los jinetes, esto requiere de una destreza increíble, ¿vale? O sea, increíble. Yo, de verdad, hacedme caso. Yo no voy a decir, bueno, sí, lo voy a decir. Yo esto lo intenté. Y yo solo llegué a ponerme de pie encima de los estribos irregular. Quiero decir, eso, cuando yo estuve en Irán, pues estuve recibiendo clases y yo llegué a, sin manos, levantarme durante 2 metros. O sea, yo lo más que conseguí que fueron 2-3 metros de correr hacia adelante y, claro, yo pensando, estoy pensando en no caerme, en apretar las rodillas, en bajar los talones. Ahora tengo que darme la vuelta, coger una flecha, encajarla en el arco Me y parece una locura. disparar. Pero claro, ya no solo es disparar,
es acertar. Porque claro, yo disparo, pero es dificilísimo. Hay que tener muchísima fuerza de rodilla, hay que tener un control absoluto sobre el caballo. De hecho, muchas de las tribus, es más, para que todavía les tengáis mayor respeto a los partos y a la gente que viene de tribus nómadas basadas en actividades ecuestres, no tenían estribos hasta hace relativamente poco. Es decir, ya hacia el siglo IV, antes de la era común, tercero, ahí ya empiezan a haber más estribos, pero esta gente vive en la planicie, esta gente monta sin estribos y sí, se puede levantar. ¿Se puede levantar uno del caballo sin estribos? Sí. ¿Lo he hecho yo? No, pero he visto gente delante de mí hacerlo. Eso es lo más fuerte, que he visto gente delante de mí hacer estas cosas y es como divinidades, o sea, son divinidades absolutas. Así que Qué locura. pues sí, las tribus de Eurasia son increíbles jinetes y en ese momento eran, pues, por eso se acuñó el término como disparo parto, porque los primeros en sufrirlo y dejar gran documentación al respecto fueron los romanos. Claro, Que se quedaron la primera vez un poco como de hecho, los llegan a llamar salvajes. No están tan frustrados los romanos con que no saben cómo enfrentarse a esa locura que los llaman salvajes. Es como esta gente que de repente así se da la vuelta y huye, pero no, y entra por un lado. ¿Qué desorganización es esta? ¡Qué sin Dios! madre mía, la verdad es que es alucinante. Yo me he quedado patitieso con esto que nos cuentas de dar la vuelta completa y reventar al enemigo y Y si se dan frena la toma vuelta, o sea, quiero catafracto. decir, Sí, 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 sí. yo no sé qué tendrán aquí el rotor que tienen a la altura de la columna, pero se dan la vuelta. Ya es Madre difícil mía. disparar hacia adelante, pero es que encima vamos a ponerle guasa hacia atrás y a un objetivo en movimiento, ¿eh? Que claro, una cosa es tener una diana así que no se mueve, pero no, estamos hablando de una persona que pues a priori no quiere que le des. Es espectacular, Oye, maravilloso. y en cuanto nos puedes recomendar no sé, alguna lectura para conocer más este mundo, un poquito de bibliografía. Os puedo recomendar todo lo que vosotros me pidáis. A ver, el problema que tenemos, ¿cuál es el problema que tenemos? El de siempre, que no tenemos cosas en español. ¿Por qué no tenemos cosas en español? Pues chica, no lo sé. Pero a mí me encantaría que alguien tradujese. Ay, estoy intentando buscar una imagen que no esté increíblemente pixelada del libro, pero no la encuentro. Bueno, voy a ver si esta no está súper pixelada. Más o menos. Bueno, sí, yo creo que se ve. Os lo voy a Vamos compartir aquí a... en Sí. pantalla. Ya pido perdón por la calidad de la No, imagen, no, no, pero es que no tranquila. tengo otra. Se ve muy bien. Es este libro que es El reino de las flechas. Es precioso este libro, es precioso. Lo dicho, el problema es que está solamente en inglés de momento, así que presionad a vuestras editoriales de confianza para que traduzcan este libro, porque a mí me gusta muchísimo. Es un libro además que está solo dedicado, bueno, pues, el alzamiento del imperio de los partos en Próximo Oriente helenístico, o sea, cuando están los seleucidas allí, y va desde el principio hasta más o menos la mitad final, creo, porque no recuerdo dónde se detiene, pero es uno de los pocos libros que además se publicó hace muy poquito que se dedica en exclusiva a los arsácidas, porque sí que es verdad que en historias generales de Próximo Oriente pues aparecen un poquito los partos, podéis encontrarlos en manuales posiblemente mencionados en alguna parte, pero yo os quiero recomendar este libro porque es solo de ellos y si os interesa no solamente la historia militar, si os interesa simplemente ellos, porque además los partos tienen una cosa que a mí me encanta, que si quieres podemos hablar de esto en otro momento, Sí, que claro. es la mezcla artística, porque aquí lo mezclan todo, mezclan cosas de iconografía grecolatina con lo suyo propio, con lo que se trae de Asia Central, con lo que queda de Irán, es increíble, son una mezcla divina y al no ser tan fácilmente identificable, o sea, tan puro, entre comillas, que eso no existe, lo acabo de decir, no llama tanto la atención, pero a mí me parece divino. Tiene unas cosas, de hecho, muchos de los relieves que daban en Palmira
tiene que ver con esta gente y cómo mezclan ellos con el Madhyasna, que es la religión del maddeísmo, con cosas romanas que vienen por un lado, con lo que ellos se traen de Asia Central, y es un cacao el panteón de los partos. Está ahí Mitra, pero también está Saturno y está no sé quién, y dices, claro que sí, todo, venga, me vale todo. Y a mí esos son los imperios que más me gustan, son los que todo les vale. Como, venga, sí, a todo le decimos que sí. Un conglomerado de elementos, perdón. Sí. No, pero al final todas las sociedades son estos, son un conglomerado de elementos y un montón de influencias de las que bebe. No hay, lo que tú dices, claro, la pureza no existe, es que es absurdo pensar en... mucha gente lo piensa, pero que es absurdo, o sea, realmente. Exacto. Como historiadores, pues no, sabemos que eso no es así y bueno, todos estamos mezclados y remezclados de muchas maneras, mentalidades, influencia, comercio, pensamiento, como he dicho, religión, que va todo ligado, en fin, esto es así. Oye, muchas gracias por estar con nosotros hoy. El día 21, todo el mundo al canal de Plumas de Simur, por favor, aquí en Twitch, que va a hacer una cosa muy especial, tanto en inglés como en español. Sí, que yo sé que muchos de los oyentes vienen a practicar su inglés, cosa que me parece fantástica, ¿eh? Seguid viniendo. A mí me encanta. Oye, pues fíjate, está perfecto. Y muchísimas gracias a vosotros por tenerme en esta que ya es mi casa, es mi segundo nido, sí. Y donde vengo a posarme de cuando en cuando. Claro que sí. Y mira, espero que nos veamos pronto, por lo que me has comentado. Hombre, pues esperemos. Yo creo que sí. No os preocupéis que si yo veo físicamente a la gente del Café de la Lluvia, me haré una foto. Sí. Con Pelusa no, porque Pelusa y yo tenemos una larga historia de odiarnos mutuamente. Es mutuo, nadie que piense que le tengo yo manía a la gata. No, es que la gata también me odia a mí. Entonces la gata es un poco especial, sí. Sí. Pero lo sabemos, lo llevamos sabiendo muchos años. Entonces estamos bien. Así es como nos llevamos. Ay, madre mía. Cuídate mucho, pasa un buen fin de semana y nada, un abrazo. Vosotros también. Os quiero mucho, mucho. Igualmente. Cafeteros y abrazo en la cabeza para todos vosotros. Hola, adiós. 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 Muchas gracias. Pues tenemos a...